RCR, la red que comunica y une al Perú. Es un gusto saludar a esta hora. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Juan Belit Granda, ¿no? Un reconocido analista en temas internacionales, integrante, ¿no?, del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Belit, qué gusto saludarlo, un abrazo a la distancia, ¿cómo se encuentra? Un gran gusto verlo, mi querido José, y yo le podría enviar un saludo, pero sería muy simple a usted, que le tengo una gran simpatía, porque nos conocemos hace muchísimos años. Le mando un gran abrazo en la distancia. De la misma manera, un abrazo compartido, ¿no? Y justamente lo convocábamos para conversar de un tema que usted domina mucho, ¿no? Quizá para muchos peruanos no saben de su trayectoria, ¿no?, en el ámbito del análisis internacional, pero sobre todo, ¿no?, del conocimiento que tienes respecto a Nicaragua, ¿no? Usted es uno de los estudiosos, ¿no?, que ha seguido más de cerca todo el proceso en Nicaragua, desde justamente que se gestó, ¿no?, el Frente de Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Luego también los futuros gobernantes que ha tenido, ¿no? Y además todos los problemas que confrontan, ¿no? Pero hoy han transcurrido los años, ¿no? Y Nicaragua está considerada como una de las dictaduras más letales en el mundo. Me gustaría en primer lugar que nos ilustre cómo ve la situación en Nicaragua y por qué se ha llegado a esta situación límite, ¿no? Bueno, en primer lugar tendríamos que decir que el Perú tiene un gran compromiso con Nicaragua, un compromiso que tiene varias vertientes que lo alimentan. Uno de ellos es que el 19 de julio de 1979 cayó la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Anastasio Somoza era un dictador característico, y digo característico, pero porque él representa lo más vil, lo más perverso y lo más cruel de las dictaduras que han abordado siempre a América Latina. Anastasio Somoza venía de una dinastía de dictadores. Su padre fue dictador, su hermano Luis fue dictador y él fue dictador. Su familia gobernó un aproximado de 36 años en Nicaragua y verdaderamente gobernaban con una arbitrariedad sin límites. Los negocios del gobierno de Nicaragua eran los negocios personales de Somoza. Finalmente murió un célebre director de periódicos, el señor Pedro Chamorro, director de La Prensa, que es considerado para los periodistas el periodista mártir, porque a partir de su muerte, que fue asesinado por el hijo de Anastasio Somoza, reconocido ellos el asesinato, estalló la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que llevó a un proceso de una guerra civil que terminó casi con 70 u 80.000 muertos. Este es el proceso, digamos, violento. ¿En qué colabora el Perú? El Perú colabora en darle el puntillazo final a Anastasio Somoza, y se lo da precisamente uno de los cancilleres más con mayor brillo que ha tenido el Perú, como es Carlos García Bedoya, que en ese entonces, además de canciller del Perú, presidía la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, que se traslada a Costa Rica. Yo he sido testigo de todo este proceso porque yo estaba en la Embajada de Perú como agregado cultural y pude estar muy cerca de Carlos García Bedoya, y él emite un comunicado de la CAN para aislar la Nicaragua, para castigarla al gobierno de Somoza, que finalmente cae. Pero además de esto, hubieron varios peruanos que también estuvieron en el Frente Sandinista, y uno de los que tuvo un mayor brillo fue mayor del ejército José Fernández Albateche, muerto hace unos 10 o 12 años. José Fernández Albateche llegó a ser comandante de las fuerzas rebeldes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. También estuvo Lucho García y hubieron varios otros peruanos, y yo puse, digamos, un grano de arena en este proceso, que es un proceso histórico, heroico y épico,
para la historia latinoamericana. Luego entra el gobierno, quien había estado conduciendo el Frente Sandinista, que era Daniel Ortega. Daniel Ortega está en un corto tiempo en el gobierno, llama a unas elecciones y pierde las elecciones. Las gana la señora Violeta Chamorro, esposa precisamente de Pedro Chamorro. La señora Chamorro tiene un desplazamiento muy normal, muy democrático, respetando las normas internacionales, respetando los derechos humanos, y luego vuelve a convocar las elecciones y otro candidato gana las elecciones, y luego viene unas elecciones a las cuales las asume Daniel Ortega. Desde ese momento, Daniel Ortega hasta ahora se ha empoderado en la administración de Nicaragua y dando un manejo que es un manejo arbitrario, que no hace otra cosa más que calcar como un espejo biselado, mi querido José, lo que había sido también la dictadura de Somoza. Yo suelo decir que odió tanto a sus enemigos que terminó pareciéndose a ellos. Y ese es hoy día el estado de un país que ha llevado a unas elecciones que son una farsa, que es una pantomima, que es un absurdo, porque previa a este proceso electoral, la empresa encuestadora Gallup hizo una encuesta en Nicaragua y te estoy hablando de 20 días antes de las elecciones. En la encuesta perdió las elecciones Daniel Ortega. Como suele decirse, cualquier candidato le podía ganar a Daniel Ortega. Sin embargo, al final, en el recuento general, Daniel Ortega ha ganado por una cantidad aplastante de votos. Y esto precisamente es un elemento que la comunidad internacional repudia. Por lo tanto, es muy respetable y está en muy buena ubicación el gobierno del Perú y su Cancillería, que ha mostrado tanto interés en este tema que también se ha aunado a los países que hoy día se distancian del régimen de Daniel Ortega. Usted nos ha trazado todo un recuento con una memoria fotográfica, doctor Juan Velit, y yo le voy a poner un agregado más, que probablemente con esa memoria fotográfica usted nos ayude a entender lo que ha significado estos últimos años, ¿no?, ya de dictadura en Nicaragua, ¿no? En algún momento, cuando usted tenía un programa conjuntamente con nuestro buen amigo Ricardo Cervera y Hugo Otero, conversando en el Haití, tuvimos oportunidad de conversar justamente con Daniel Ortega, ¿no? Una comunicación cuando él era candidato, ¿no? Y él en ese momento él decía que su gobierno iba a ser un gobierno democrático, un gobierno de apertura, un gobierno donde garantizaba el tránsito cada periodo eleccionario en Nicaragua, cosa que no ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a ese nivel? No te escuché la parte ¿Por qué se ha llegado a ese nivel ahí en Nicaragua, no? Porque... Bueno, sí. Y yo creo que la tentación del poder es muy grande. Se dice que el poder corrompe, pero el miedo a perder el poder corrompe absolutamente. Y aquí se ha dado este apotegma político, desgraciadamente, porque hoy día Daniel Ortega ha copado todo el poder de la administración ejecutiva del gobierno en Nicaragua. Él tiene el poder electoral, él tiene la junta electoral, él tiene el poder ejecutivo, él tiene el poder legislativo, él tiene los jurados, no solamente electorales, sino el poder judicial en su totalidad. Y la prueba más palpable de estos elementos y de estas arbitrariedades es el hecho de que todos los que se han presentado como candidatos opositores han sido encarcelados. Han sido encarcelados los dos Chamorro, que son familiares del presidente, de la presidenta Violeta Chamorro, y descendientes de Pedro Chamorro, como habíamos dicho, este periodista héroe cuya muerte precisamente desató la subversión y el levantamiento en Nicaragua. Ahora, ¿por qué se ha empoderado? Yo creo que esto responde solo a factores personales, a factores individuales, a psicologías políticas de los actores políticos, tanto la izquierda, porque el gobierno de Daniel Ortega es un gobierno que entra en el marco de un gobierno
marxista-leninista. Sin embargo, muchas de las acciones que ha tomado no responden a esos esquemas. Es decir, tan detestable, mi estimado José, es las dictaduras de izquierda como las dictaduras de derecha. Las dictaduras en general son detestables, y en este caso Nicaragua lo que hace con este tipo de acciones es poner en riesgo, aún diría yo, la misma seguridad que hoy día se da en América Latina, porque el caso de Venezuela está inundando con gran cantidad de migrantes, y con ese éxodo que ha generado, este caso también está generando éxodo de gran cantidad de migrantes que están yendo hacia países cercanos, especialmente Costa Rica. Ahora, ¿cuál es el papel, doctor Velit, de Rosario Murillo, ¿no?, la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega en estos momentos? Porque se considera una pieza clave justamente en todo este accionar, en la movilización política que tienen en Nicaragua, ¿no? Así es. Bueno, Rosario Murillo es una suerte de alter ego de Daniel Ortega. No es gratuito que después de este proceso electoral, o durante el proceso electoral, que se percibía, como lo ha manifestado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como una farsa electoral, que no se respetaban los estándares mínimos para un proceso que sea suficientemente transparente y suficientemente justo. El gobierno de los Estados Unidos consideró que hay 28 elementos, actores políticos nicaragüenses, que están hoy día encausados por actos ilegales, desde contrabando de narcotráfico, como también otras acciones ilegales. Y en estos 28 está considerada la señora Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, y 3 de sus hijos. Y más aún, el gobierno norteamericano ha manifestado que van a revisar el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua para aplicarle algunas penalidades al gobierno nicaragüense. Ciertamente, cuando se aplican estas penalidades, no es el gobierno el que sufre las condiciones, sino es el pueblo. Es el pueblo, porque es el pueblo que no va a recibir ayuda humanitaria, que no va a recibir ayuda de los otros países. Hoy día está aislado el gobierno de Nicaragua. También es importante considerar el hecho que el aislamiento de Nicaragua no es solamente un aislamiento de Estados Unidos, como se podría creer, que ha sido también el argumento de Daniel Ortega diciendo que el imperialismo yanqui nos está asfixiando. También la Unión Europea, también Canadá y muchos países de América Latina, y en esos países está hoy día también enfilado, está también alineado el Perú. Es decir, el gobierno de Nicaragua es un gobierno que tiene un aislamiento internacional y que se está, disculpa que repita otra vez el mismo esquema, se está repitiendo exactamente lo que sucedió con Anastasio Somoza hace 42 años. Ahora, a propósito del pronunciamiento de la Cancillería peruana, ¿no?, en realidad ha sido bastante firme en el caso de la dictadura que impera en Nicaragua en estos momentos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia, si es que existe alguna diferencia, entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Maduro? Bueno, tal vez podrían haber algunas diferencias que son en su administración política mínimas. Tal vez la gran diferencia es que Venezuela, a pesar del estado de crisis humanitaria en la cual está inscrito, todavía tiene un gran digamos, plan de juego, todavía puede jugar con algunos actores extranjeros, todavía Venezuela juega con Rusia, todavía juega con China, todavía juega con Irán, todavía tiene petróleo para negociar, y ese es un factor que le facilita a Venezuela muchísima capacidad de desplazamiento. Evidentemente tiene una cercanía con otros regímenes que comparten sus posiciones ideológicas, y eso es natural y eso es lo lógico en la política, pero
Nicaragua no tiene esas posibilidades. Nicaragua es un país con muchísimas limitaciones económicas y por lo tanto tienen también limitaciones políticas. Evidentemente, el pueblo es un pueblo que ha sufrido, que viene sufriendo la dictadura de Somoza de casi 38 años, y luego de eso tiene una guerra civil que duró 2 años con 80.000 muertos. Ha tenido luego algunos regímenes democráticos, pero muy corto tiempo se instala otra vez Ortega e inicia desde hace 14 años un gobierno dictatorial y arbitrario, y entonces es el pueblo nicaragüense el principal sufriente de esta suerte de calvario que vive este país latinoamericano. Ahora, solamente para graficar lo que ocurrió el último domingo en las elecciones, ¿no? Un 18% solamente acudió a votar, ¿no? Sin embargo, ¿no? Las voces oficiales, la de Daniel Ortega naturalmente, explican que más del 70% de electores llegaron a las urnas, cosa que no es cierto y está plenamente demostrado. ¿Tiene capacidad para seguir manteniéndose en esas circunstancias, en esas condiciones, el gobierno de Ortega? Yo no sé cuál es verdaderamente su capacidad en este momento. Yo tengo la impresión de que es muy limitada su capacidad, porque países como Costa Rica ha marcado una distancia, ha planteado también una denuncia y un aislamiento del gobierno nicaragüense, y eso le dificulta la capacidad de desplazamiento, como habíamos dicho anteriormente, más aún el hecho de que los otros países centroamericanos no vean con ojos muy optimistas el desarrollo de la situación económica, de la situación política y de la situación social, le acentúa, le agrava su posición. Y evidentemente los otros países centroamericanos perciben de que con el recrudecimiento de la crisis que se está suscitando en Nicaragua va a aumentar el éxodo de los nicaragüenses a sus fronteras, que son fronteras, como tú sabes, José, muy porosas y muy fáciles de trasladarse de un lugar al otro. Mi estimado doctor Juan Belit, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y esta ilustrativa explicación respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua, con el compromiso de seguir conversando más adelante usted sobre un tema que domina y lo apasiona, como es el estudio de la política internacional. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación. Muchas gracias a ti, un gran abrazo, mi querido José. RCR, la red que comunica y une al Perú.